Muy buenos días, continuamos tratando las anemias hemolíticas y hoy vamos a hablar de las anemias en las cuales la causa de la hemólisis consiste en una alteración de la hemoglobina en el eritrocito. Pero antes es conveniente recordar qué es la hemoglobina y cuáles son las características de las diferentes hemoglobinas que se encuentran normalmente en los seres humanos. La hemoglobina es una hemoproteína de la sangre de color rojo, que es el color que le da a ella misma los eritrocitos y que le da también este color indirectamente a la sangre. O sea, ella es de color rojo, los eritrocitos que contienen gran cantidad de hemoglobina adoptan este color rojo y la sangre que tiene gran cantidad de eritrocitos, por tanto, es roja. Su función es transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y en los tejidos entonces recoger el CO2 que ha sido producto del metabolismo y transportarlo hacia los pulmones para su eliminación. Además, es un elemento muy importante en el mantenimiento del balance de ácido básico en la sangre, en la regulación del pH. Contiene un grupo M, por eso se le llama hemoproteína, porque contiene un grupo M y contiene un grupo de proteínas. El grupo M está formado por cuatro estructuras llamadas pirroles. Estas cuatro estructuras se unen, van a cerrar, van a formar un anillo tetrapirrólico que se llama protoporfirina 9. Esto, repito una vez más, pasa dentro de las mitocondrias, o sea, se forma en las mitocondrias. El grupo M está formado por esta estructura y a esta estructura se le añade un átomo de hierro en forma ferrosa, hierro con dos valencias, y a esto conforma el grupo M. Y al grupo M se unen cuatro cadenas de proteínas de forma globular, tienen una forma un poco globulosa, son las llamadas globulinas y forman la hemoglobina. Las cadenas son pares y diferentes, o sea, un par que es igual y otro par que es diferente. Y dependiendo de la composición de las cadenas de globulina, es el tipo de hemoglobina. El grupo N es el mismo, el hierro es el mismo, pero las globulinas son las que le dan algunas propiedades a esta hemoglobina y que son precisamente las que le dan el nombre al tipo de hemoglobina. Normalmente en el ser humano existen tres tipos de hemoglobina. La hemoglobina A1, que es la más frecuente en los adultos, el 97% de toda la hemoglobina que tenemos nosotros es A1. Está formada por dos cadenas de globulina tipo alfa y dos cadenas tipo beta también. La hemoglobina fetal, que es la predominante en los fetos, pero que después en el adulto lo que queda es una cantidad mínima, está formada por dos cadenas alfa, pero no tiene cadenas beta. Lo que tiene son dos cadenas gamma. Y la tercera hemoglobina más frecuente, que está en adultos, pero ya alrededor de casi un 3%, es la hemoglobina A2. La primera es la A1, esta es la A2, A de adulto, que tiene dos cadenas alfa y dos cadenas delta. Esta es la composición normal de la sangre, 97% hemoglobina A1, el resto, prácticamente todo, hemoglobina A2 y un poquito de hemoglobina fetal que todavía queda circulando por ahí. Como ven, todos los tipos de hemoglobinas normales tienen dos cadenas alfa que están codificadas en el cromosoma 16 y tienen cadenas beta, gamma o delta que ya se codifican en otros cromosomas. La beta en el cromosoma 11. Además existen otros tipos de hemoglobina que se corresponden con diferentes tipos de anemias hemolíticas por transformaciones en la secuencia de aminoácidos de alguna de las globinas. Vamos a exponer dos de las enfermedades de curso con anemia hemolítica causada por alteraciones de la hemoglobina. La primera es la talasemia, que es en la que el defecto radica en la falta de algunas cadenas de globina en la molécula de hemoglobina. Y en el siguiente programa hablaremos de la ciclemia, que tiene presencia de cadenas de hemoglobina anormales. O sea, vamos a hablar de dos tipos de hemoglobinopatía, donde el defecto radica en dos diferencias grandes entre ellas. La primera, la talasemia, que vamos a hablar hoy, porque le faltan cadenas. La segunda, la ciclemia, porque las cadenas están alteradas. Las talasemias constituyen un síndrome clínico y genético causado por una alteración en la producción de una cadena de hemoglobina y que tiene como resultado que el hematía, el eritrocito, muere precozmente, es hemolizado con precozmente porque tiene una hemoglobina que no es normal, es inestable. Se le considera un trastorno monogénico, posiblemente el trastorno monogénico, es decir, por alteración de un solo gen, más frecuente en el mundo, contando todos los trastornos genéticos que están causados por un solo gen, por la alteración de un solo gen, es el más frecuente en el mundo. Está extendida en una banda amplia que corresponde por el sur y sureste de Asia, el Medio Oriente, la cuenca del Mediterráneo y el norte y centro de África. ¿Por qué me río? Porque ustedes saben qué es lo que pasa con esta franja, ya lo hemos hablado, es la franja del paludismo. O sea, la talasemia se relaciona con las áreas endémicas de paludismo.
y se considera que posiblemente se originó porque las células que tienen talasemia son más resistentes a la infección por Plasmodium. Las personas que no tenían eritrocitos alterados morían con más facilidad, los que tenían el eritrocito alterado sobrevivían más tiempo. Los matrimonios consanguíneos, el envejecimiento poblacional son algunos de los factores que se consideran que pueden influir en la alta presencia de este síndrome en algunas de las áreas señaladas. Hubo esta alteración, pero aquí los matrimonios entre personas familiares son frecuentes y al mismo tiempo la población ha envejecido mucho. En las anemias hemolíticas por hemoglobinopatías el defecto radica en las proteínas unidas al grupo M, en todas, pero en este caso, en la talasemia, existe una mutación de un gen que contiene la información para la producción de una de las cadenas de globina y esta información para una de las cadenas de globina, sea alfa o beta, dependiendo de la cadena mutada, es la que le da el nombre al tipo de talasemia. O sea, las talasemias tienen su nombre, depende del nombre de los grupos de talasemia que vamos a ver ahora, dentro de un momentico, pues entonces depende de la cadena que está alterada. Las mutaciones de la talasemia pueden ser de diferentes genes y se expresan de diferentes formas, pero en general tienen una serie de características comunes que permiten incluirlas en el síndrome. O sea, hay más de un tipo de talasemia, pero como tienen características comunes, todas ellas son talasemia. Lo principal es que la mutación o la eliminación de un gen, la delección, que es la eliminación de un gen, causa que no se sintetice o se sintetice en menor cantidad una de las cadenas afectadas, sea la alfa o sea la beta. Y la hemoglobina que resulta es anormal, porque existe una disminución de la cantidad de un tipo de cadena en la molécula de hemoglobina y esto causa uniones anormales de la hemoglobina y estas uniones se producen para compensar la falta de producción de la cadena deficitaria. Vamos a verlo un poco más en detalle. Falta la producción de una cadena, pues entonces aparece otra cadena que se mete ahí y esa cadena que se mete ahí ya no da una hemoglobina estable, ya no es una hemoglobina como la que debería ser normalmente. Esto pasa en la talasemia, pero vamos a ver cómo pasa, porque eso depende del grupo de talasemia, de la alteración que tenga, de cuál es la globina que está alterada. La hemoglobina alterada precipita dentro de los eritrocitos. Y cuando la hemoglobina alterada precipita dentro de los eritrocitos, interfiere en la producción de eritrocitos. Si esta precipitación es muy grande, ya el eritrocito no es viable, no puede salir de la médula. Disminuye. Estos eritrocitos son destruidos dentro de la misma médula y algunos de ellos, los que consiguen pasar esta situación, porque no tienen una deformidad tan grande, no ha precipitado tanta hemoglobina, pues pasan a la sangre. Pero siempre contienen un poco de hemoglobina precipitada. Esto afecta su capacidad para deformarse cuando atraviesa por los vasos sanguíneos. Ya no son tan deformables, son más rígidos y esto que trae como consecuencia que se destruyen en los capilares cuando están pasando muchas veces. La médula ósea entonces, como respuesta, aumenta la producción de eritrocitos en un intento de compensar la destrucción que estaba ocurriendo dentro de los capilares y dentro y fuera de la médula también se destruye, aumenta entonces el vaso de tamaño. ¿Por qué? Porque tiene que eliminar los eritrocitos que están dañados, tiene que procesarlos y hemólisis dentro de la fábrica de eritrocitos, la médula, y en los vasos sanguíneos capilares, eritrocitos con alteraciones en la forma, pequeños y con hemoglobina precipitada en su interior, con un aspecto característico de diana. Cuando uno observa el eritrocito de la talasemia, tiene como un anillo de hemoglobina precipitada, que es como cuando uno va a disparar al blanco, esa diana del blanco que tiene anillo, se parece un poco a ella. Hierro sérico y la bilirrubina indirecta elevados. Aumento del número de reticulocitos, muy característico de la talasemia, aumento del tamaño del vaso. Estas son las características comunes de todas las talasemias. Estas son las características clínicas y las de laboratorio comunes a todas las talasemias. Clínicamente las manifestaciones varían mucho en intensidad dependiendo del gen que está suprimido. Y si está suprimido en dos genes de los codificadores, en ambos cromosomas o solamente en uno de ellos. Todo esto da un espectro amplio de talasemias. No es una sola. Todas tienen los síntomas que hablamos, pero la expresividad de estos síntomas varían de acuerdo con la lesión. Los casos más leves se caracterizan apenas por la presencia de una anemia asintomática, tienen una anemia 8 gramos, 9 gramos, pero están ahí. Cuando uno observa la lámina periférica, tiene alteraciones de los eritrocitos con microcitosis, es decir, células pequeñas con células endianas y con poiquilocitosis, que quiere decir que tienen células de diferentes formas y al mismo tiempo hay una presencia elevada de reticulocitos, de muchos reticulocitos.
La lámina periférica en los casos leves es lo que nos está orientando ese diagnóstico porque la clínica es nula prácticamente, el paciente no tiene síntomas, aunque puede haber una esplenomegalia pequeña. Los casos más graves presentan anemia severa, síntomas que pueden incluir insuficiencia cardíaca por la anemia, aumento de tamaño del vaso que puede ser relativamente grande, aumento de tamaño del hígado, ictericia, deformaciones óseas, sobre todo craneales. ¿Por qué? Porque la médula necesita producir muchos eritrocitos y empieza a producir eritrocitos en huesos que ya normalmente no producen, sobre todo los huesos del cráneo y algunos huesos largos también. Y entonces estos huesos, como la médula aumenta de tamaño en ellos, pues presentan deformidades, sobre todo cuando la talasemia, estamos hablando de talasemia grave, sobre todo cuando la talasemia es grave. Las alteraciones de la lámina periférica con microcíticos, anemia, o sea, con unos eritrocitos pequeños, microcíticos, con células endianas con diferentes tamaños celulares, que es la anisocitosis, con diferentes formas por quilocitosis, células rojas que salen ahora con núcleo. ¿Por qué? Porque la médula no da abasto a suplir todas las que se destruyen, entonces ya empieza a mandar a sangre periférica células que no están completamente maduras y un aumento de reticulocitos. Lo mismo que veíamos en el anterior, pero con la presencia de células inmaduras y con una mayor cantidad de las alteraciones de los eritrocitos. En las formas graves puede encontrarse también aumento de la coagulación de la sangre por aumento de la exposición de fosfolípidos de membrana de los eritrocitos. Recuerden que ya dijimos que los fosfolípidos de membrana, la fosfatidilcerina sobre todo, cuando se exponen a la superficie de los eritrocitos, facilitan la transformación de la protrombina en trombina y por tanto facilitan la coagulación de la sangre. Aparecen trombos. Esto puede causar, en los casos graves, trombosis, úlceras en las piernas que pueden aparecer en algunos casos y en otros no. ¿Qué es lo que marca la variabilidad del cuadro clínico? Muy sencillo, el tipo de talasemia. Y entonces vamos a ver ahora la clasificación de las talasemias, pero simplificada. Alfa talasemia raspo. Falta un gen para la producción de la cadena alfa, pero el otro está presente, no hay problema. Muchos eritrocitos son normales, otros presentan tres cadenas beta y una cadena alfa, porque se producen cadenas alfa, lo que no la cantidad suficiente. La anemia no es severa y muchos pacientes no tienen síntomas. Están ahí en relación a la anemia periférica, aparecen las alteraciones que ya describimos. Hay cierto grado de hemólisis, pero no para dar síntomas. Alfa talasemia grave, fíjense, alfa talasemia quiere decir alteración de la cadena alfa. En la alfa talasemia grave está muy alterada la síntesis de cadena alfa. La cadena alfa se va a codificar en 4 puntos diferentes, 2 puntos en cada cromosoma. Bueno, pues en la alfa talasemia grave, 3 de estos puntos de codificación están alterados. Solamente queda un punto de producción de cadena alfa que es mínima. Cuando digo punto estoy refiriendo a genes de producción de cadena alfa. Entonces la producción es mínima, es la cuarta parte de la que debería haber. ¿Y qué ocurre? Que la hemoglobina está produciéndose con tres cadenas beta, la mayor parte de ellas, y apenas una cadena alfa. La mayoría de los eritrocitos tienen esta situación, tres cadenas beta y una alfa. Y esto causa anemia severa y síntomas graves también. Alfa talasemia mayor o mayor, como también se le llama, es la llamada enfermedad de Barr. Las mutaciones afectan todos los genes de codificación de cadena alfa. Por tanto, no hay cadena alfa, no se sintetiza cadena alfa. La hemoglobina desde el feto solo tiene cadena gamma. Recuerden que la hemoglobina fetal eran dos cadenas alfa y dos gamma. El feto, por tanto, no tiene hemoglobina normal, una hemoglobina que solo contiene cadenas gamma. Esto no es compatible con la vida. Hay muerte fetal intraútero y por tanto no nace el niño. Las madres son abortadoras habituales en la alfa talasemia mayor porque no se sintetiza ninguna cadena alfa. Ya hablamos. Pacientes que sintetizan cadena alfa porque tienen alterado solamente uno de los genes, tienen alterado uno de los genes, es el rasgo. Los que tienen alterado tres de los genes que pueden producir esta cadena, pues entonces es grave. Y los que tienen alterado todos los genes, pues no producen cadena alfa, no hay viabilidad y mueren dentro del útero. La hemoglobina H. La hemoglobina H es una anemia en la que los pacientes tienen una sola copia del gen. Bueno, porque estamos hablando de hemoglobina H aquí con la talasemia.
Bueno, porque la copia de genes de la cadena alfa ya no es tres defectos, un defecto. En este caso, la hemoglobina por lo general ya aparece con el adulto, en el feto no hay problema, pero ya en el adulto, porque en el feto siempre se produce un poco de hemoglobina alfa. En el adulto, la producción de hemoglobina alfa es muy pobre y entonces la producción principal es de hemoglobina beta y generalmente la hemoglobina tiene cuatro cadenas beta, que es la llamada hemoglobina H, y hay una anemia que es de leve a moderada. No es tan grave, pero es una anemia importante. La beta-talasemia menor o minor es una forma leve, con mutaciones de uno de los genes que codifica la cadena beta. La anemia suele ser ligera y los síntomas oscilan entre pacientes totalmente asintomáticos a pacientes con síntomas moderados. No es un gran problema, es una forma leve y tienen dos moléculas, tienen dos globulinas alfa y tienen por lo general una globulina beta o a veces dos globulinas beta, dependiendo de la cantidad que esté en un momento determinado. Y la hemoglobina, por tanto, no es un problema grande, aunque tienen hemólisis. Beta-talasemia mayor, enfermedad de Cule, ausencia total de los genes que codifican la cadena beta. Esto causa una anemia con hemoglobina que tiene cuatro cadenas alfa y es muy inestable, muy inestable. La hemoglobina precipita, daña la membrana celular y presentan destrucción masiva de eritrocitos con un aumento considerable del vaso. Es la anemia hemolítica, la talasemia, que cursa con mayor aumento del tamaño del vaso, plenomegalia gigante a veces. Esto se le considera a este tipo de anemia, que es la beta-talasemia mayor, como la forma más grave en personas que nacen. ¿Por qué? Porque en la alfa-talasemia mayor mueren dentro del vientre de la madre, no llegan a nacer. En esta beta-talasemia nacen porque la alteración no es de la alfa, por tanto durante la vida fetal no hay problema, ellos están bien, pero cuando ya son adultos que la hemoglobina fetal se transforma en hemoglobina, o sea, se sustituida por la hemoglobina del adulto A1, entonces sí son los problemas. Porque son los problemas porque las cadenas alfa están presentes, pero faltan las cadenas beta. Complicaciones de talasemia, las más frecuentes son, además de las que habíamos mencionado, la litiasis biliar por aumento de excreción de bilis y la lesión hepática por sobrecarga de hierro, sobre todo en los casos con hemólisis importante. Mucho hierro circulante se deposita en el hígado y el hígado sufre una lesión por sobrecarga de hierro. Por eso en estos pacientes el tratamiento incluye agentes quelantes para eliminar el exceso de hierro. El diagnóstico se hace por la lámina periférica, el hemograma, la bilirrubina indirecta aumentada, el hierro sérico aumentado, los depósitos de hierro aumentados, el cuadro clínico y los antecedentes familiares. Los estudios genéticos permiten diagnosticar el tipo de talasemia, pero son costosos. La talasemia es una enfermedad frecuente en las áreas geográficas de las que hablamos al inicio y en las personas que descienden de personas provenientes de esa área geográfica. En la mayoría de los casos son asintomáticos o presentan síntomas leves y existen muchos portadores de la malformación genética que no tienen manifestaciones clínicas. Es frecuente en los países árabes y en personas descendientes de árabes. El tratamiento incluye transfusiones de sangre y trasplantes de médula ósea. Se han utilizado células madres para tratar de aportar una alternativa en la producción de eritrocitos, pero eso todavía está en experimentación. Como uno de los principales problemas es el aumento de los depósitos de hierro en tejidos con lesión del hígado, se utilizan medicamentos que se unen al hierro y contribuyen a eliminarlo. Son los llamados agentes quelantes. El consejo genético en personas con antecedentes familiares en sufrir de talasemia es muy importante. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Los espero en el próximo. Hasta entonces. Chao.